Con la que conversamos siempre, con una persona luminosa de la que nos gusta mucho aprender. Hoy con Eva Bajo, médico forense y directora del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas. Eva, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Abrimos con Bruce Springsteen, con Street of Philadelphia. ¿Por qué has elegido esta canción para iniciar la conversación? Bueno, esta canción me conecta mucho con mi adolescencia, es música compartida con mis hermanos y bueno, pues para mí es muy especial por eso, ¿no? Porque son esa época, a mis hermanos me siento muy unida. Pero además también la figura de Bruce, pues para mí representa un poco como, pues a partir de esas experiencias adversas que uno puede tener en la infancia, esos momentos duros, pues a partir de ahí se puede sublimar todo eso y hacer cosas tan importantes, tan poderosas, tan potentes como la música de Bruce Springsteen y llegar a millones de personas. Nos gusta empezar también la conversación con nuestros invitados, invitadas, Eva, con algún lugar de la infancia, de la juventud que sea agradable, algún escenario en el que ubicarnos y conocer un poquito más también ese punto de partida. Bueno, pues si tengo que hablar de un punto de partida en mi vida es Madrid. Yo soy de Madrid, aunque bueno, me siento ya casi la mitad de mi vida la llevo en Canarias, bueno, un poco menos, pero prácticamente, pero sí que es verdad que ese es mi origen, ¿no? Mi vida en Madrid, mi infancia en Madrid, quizá ese es el punto de partida y a partir de ahí todo lo demás. ¿Había antecedentes de medicina en la familia? No, todo lo contrario. Mi familia, bueno, yo soy la primera licenciada, es decir, bueno, ahora son graduados, antes eran licenciados, soy la primera persona licenciada de mi familia, es decir, vengo de una familia obrera, humilde en Madrid, y bueno, no había ningún antecedente de médicos, pero sí que es verdad que bueno, tenía un padre y un abuelo hipocondríaco y yo creo que eso a lo mejor pudo influir bastante, ¿no? En esa vocación que luego no resultó ser tanto. Si quieres luego te aclaro. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, vamos a ver, yo soy médico, creo que porque desde que era bien pequeña recuerdo muchas conversaciones con mi abuela, ¿no? Que me decía, bueno, yo quería ser pintora, yo decía que quería ser pintora, ella me decía que no, que los pintores se morían de hambre. Yo no sé por qué esa frase a mí se me quedó muy grabada, los pintores se mueren de hambre. Y me decía, tú tienes que ser médico, que tú eres lista y tú puedes ser médico. Bueno, entonces pues ya se me metió en la cabeza y yo iba repitiendo por ahí como un loro que yo iba a ser médico, que iba a ser médico, que iba a ser médico, ¿no? Pero cuando, bueno, ya llegó la época, llegar a la carrera, pues empecé medicina, saqué la nota, todo estupendo, estudié en Madrid, en la Universidad Complutense, y justo cuando llegué a tercero de carrera, que es el momento en que ya empieza uno a ir al hospital a ver enfermos, pues me di cuenta que aquello no era lo mío, que no, que el sufrimiento me generaba muchísima angustia. Entonces, bueno, pues mi padre me dijo que tenía que seguir estudiando, da igual, o sea, ya llevas 2 años, ya busca una cosa que después puedas hacer, y entonces estuve empezando a pensar otras especialidades y bueno, al final coincidí con esta parte, con la medicina legal, que me fascinó, también de una manera un poco accidental, digamos, pero realmente es así, es mi vocación. Igual es un poco desconocida la figura de la medicina legal, porque es verdad que lo escuchamos y en ciertas ocasiones pues lo leemos en prensa, lo escuchamos, pasamos por delante del edificio, pero realmente entendemos lo que significa toda esta disciplina, toda esta parte de la medicina. Yo creo que hay como una cierta... Hay una parte de desconocimiento y otra parte, por el contrario, de distorsión, ¿no? Que todas estas series como CSI, Mentes Criminales... ¿Esto no es así? No, sí es así. Lo que pasa que eso no solo implica a los médicos forenses, es decir, son otras disciplinas también, que ahora se han venido a llamar todo ciencias forenses, es decir, con la aplicación de todos los conocimientos de la psicología, de la medicina, todo al ámbito forense. Hace unos años esto era absolutamente desconocido en España, hasta que series como CSI, etcétera, empiezan a poner todo esto un poco en moda. Y también nos obligan a nosotros a tener otra mirada diferente. Es decir, antes todo era... la medicina, los médicos forenses estábamos pegados a los jueces, éramos como una especie de asesores ahí en la sombra que nos preguntaban de cualquier cosa y podíamos responder de todo, daba igual lo que nos preguntasen, de ginecología, de levantamientos de cadáver, da igual, sabíamos de todo, ¿no? Ahora no, ahora ya sabemos que hay muchas disciplinas que participan en lo que hacemos. ¿Y en qué año entras ya a formar parte como médico forense? Porque eso es un cuerpo específico. Exactamente, sí. Los forenses formamos parte de un cuerpo que es nacional, que se llama Cuerpo Nacional de Médicos Forenses.
Ahora ha cambiado un poquito, va a cambiar. Empezará a ser una especialidad de vía MIR, es ya una especialidad vía MIR, nosotros tenemos ya residentes de medicina legal, pero cuando yo empecé a trabajar era una oposición, como quien se presentaba a juez, a fiscal, o lo que sea, pues te presentabas a médico forense, ¿no? Y yo empecé a trabajar en el año 2001 en ICO de los Vinos, ese fue mi primer destino, y ya vine a Canarias, no sabía si para quedarme o no, pero ya a partir de ahí ya toda mi carrera profesional se ha desarrollado en Canarias. ¿Y el ser médico forense es lo que imaginabas? Es mejor. Bueno, cuando digo es mejor, es mucho más bonito de lo que yo imaginaba. Yo al principio, cuando te comentaba que tenía esas dudas acerca de qué especialidad iba a hacer, porque no me veía atendiendo enfermos, pues siempre pensaba en la medicina forense como la patología forense, todo el tema de los levantamientos de cadáver, las autopsias, etcétera. A medida que he ido trabajando se ha ido ampliando ese abanico, ¿no? Sobre todo en la valoración de víctimas, la valoración de niños, niñas, víctimas de violencia, la valoración de violencia de género, etcétera. Entonces esa otra parte es la que a mí me ha ido ilusionando y me ha ido abriendo otras miradas, ¿no? Hacia otras especialidades. Lo voy a simplificar mucho, tú corrígeme si no, con total confianza. No es solamente una relación con los muertos, con los fallecidos, sino también con una vulnerabilidad absoluta de las víctimas que llegan. Has mencionado tú, por ejemplo, víctimas de violencia de género, que llegan, por ejemplo, a tu equipo y que están desesperadas y que buscan esa complicidad, esa humanidad en el trato, de la que luego en gran parte va a depender la decisión que tome el juzgado. Uh-huh. Realmente la justicia, siempre digo que a pesar de que se están haciendo esfuerzos muy importantes por humanizarla, este concepto de la humanización de la justicia, que es algo en lo que se está poniendo muchísimo acento, y concretamente en Canarias se están haciendo esfuerzos importantísimos, absolutamente pioneros respecto a lo que se hace en otros sitios, pero sí que es verdad que cuando una persona llega a un juzgado siempre llega con un problema. No hay nadie que vaya a un juzgado para darse una alegría, excepto cuando se casan. Digo, es la única, o cuando vas a inscribir un hijo, cosas de estas, ¿no? Pero los juzgados siempre son situaciones donde pasa la gente y donde hay que tener... Hay que estar preparado para saber dar la atención que la persona espera, esté en la situación en la que esté. Pero cuando está como víctima, eso es ya un imperativo. O sea, tenemos que saber atenderlas bien y no hacer de ese paso por el juzgado una experiencia más, o sea, un añadido más, un daño más, ¿no? Ese es uno de los esfuerzos que tenemos que realizar. Hay quien puede pensar que es perder objetividad o que es posicionarse, el humanizar y acompañar a una víctima. En absoluto, no, estoy completamente en desacuerdo con eso. Nosotros siempre tenemos que mantener efectivamente esa imparcialidad pericial. Eso es profesionalidad, en definitiva, es saber cuál es tu trabajo y lo que tienes que hacer, pero en el trato con la persona, eso es la percepción que puede tener la persona de la situación en la que se encuentra, aunque a mí, desde un punto de vista como perito, puedo entenderlo de una manera que a lo mejor no es coincidente con el de la víctima. Esa persona merece ser tratada pues como tal, ¿no? Con esa percepción que tiene, merece ser tratada con respeto absoluto y sobre todo lo que estoy diciendo, o sea, explicar todo, aclarar todo, es decir, que siempre tenga, la sensación de que ha sido atendido con independencia del resultado judicial. Vamos todos con los avances a un ritmo muy rápido, se consiguen cosas que hasta hace unos años eran impensables, hay protocolos que se afinan mucho, hace unos meses hablábamos también de esos avances, por ejemplo, para determinar de forma más sencilla la edad ósea en concreto aplicado, por ejemplo, a los jóvenes migrantes, a los menores migrantes, en caso de que haya duda, lo que simplifica mucho y humaniza también. ¿De qué manera toda la revolución tecnológica se sigue aplicando para seguir humanizando, para seguir agilizando, para seguir afinando y acertando cada vez más, Eva? Cuando hablamos de ciencias forenses le hemos puesto ese apellido, o sea, ese nombre, ¿no? De ciencias. Y son ciencias, avanzan. Y las ciencias avanzan a todos los niveles. Y el ámbito forense no queda al margen. Entonces, tenemos que ser, ahora mismo, pues en el puesto en el que me encuentro como directora del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas, es importante poner el acento en esas innovaciones tecnológicas para poder efectivamente llegar más allá de lo que se llegaba antes. Cuando yo empecé a trabajar, por ejemplo, era difícil extraer de una colilla ADN suficiente para poder identificar a una persona. A día de hoy, eso es lo más sencillo del mundo y con
cantidades mínimas de ADN somos capaces de identificar a la persona. Pues todo eso implica, por una parte, que las personas responsables de proveernos de los medios nos doten de esa tecnología y, por otra parte, que nosotros sepamos también aplicarla y nosotros nos formemos también para poder dar precisamente esa respuesta. Comentabas, por ejemplo, de la colilla y el ADN, ¿no? Uh-huh. Que era muy complicado, ahora muy sencillo. Ahora mismo, en 2025, septiembre, que estamos hablando, ¿qué se sigue resistiendo? ¿Dónde, si fuera cuestión de hacerlo ya, dónde te gustaría decir, oye, ojalá esto poder resolverlo de hoy para hoy? Bueno, yo creo que el mal endémico, tanto de la administración como de donde yo estoy ahora mismo, es el tema del personal. Es un poco la parte que falla. No fallan los medios y en Canarias mucho menos. Los institutos de medicina legal y ciencias forenses de Canarias, concretamente el de Las Palmas, es de los mejor dotados de España. Nosotros ahora mismo tenemos técnicas de ADN. Creo que solo puede haber 2 o 3 laboratorios forenses en España que tengan esa tecnología. Es decir, contamos con los medios, pero siempre el problema está en el personal. No solamente personal formado que tenemos, sino también en el número de personas que se necesitan para atender a la cantidad, la demanda que tenemos de asuntos. Entonces yo creo que ese es un poco donde yo pondría el punto crítico, digamos, a la situación. Y bueno, pues eso es un poco... Estamos conversando con Eva Bajo, médico forense y directora del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forense de Las Palmas. De abril del 90, hola chata. Esta canción me lleva directamente a mi pareja. Y bueno, cuando pedisteis, oye, ¿qué te gustaría que sonase? Pues le pregunté a él, oye, ¿qué te gustaría que sonara? Más que nada porque este es un programa, bueno, donde yo estoy aquí hablando, pero yo no estoy sola. Es decir, las personas que tienen al lado a veces aguantan mucho también, ¿no? De los que estamos aquí y pues todas las horas que a veces uno resta a la familia. Y bueno, pues es decir, a veces las cosas que uno hace no las hace solo, las hace porque los demás están al lado. Y esta es una de las canciones favoritas de mi pareja, así que a mí me gusta mucho también, ¿eh? O sea, no hay ningún problema, me encanta, pero este era un poquito ese guiño a las personas que nos sostienen, ¿no? Que hacen que todo sigue, que todo continúe. ¿Te llevas mucho trabajo a casa con esa responsabilidad ahora como directora? Bueno, esto no debería... Bueno, cuando tienes un trabajo de gestión y al mismo tiempo sigues haciendo tu actividad, y yo concretamente tengo una actividad muy sensible, es imposible que yo pueda hacer mi trabajo como digo, el de campo, puedo hacerlo en el trabajo. En el trabajo me dedico a la gestión cuando estoy en las horas y tengo relativamente pues poco tiempo para después profundizar en los casos, para redactar informes, todo eso. O sea, bueno, yo creo que deberíamos tener, como digo, más personal, pero bueno, yo por ahora no me puedo liberar tampoco de esa parte, además tampoco quiero, es una parte, seguir ejerciendo de forense a mí me apasiona mi trabajo, ¿no? Y en algunos casos en concretos, en esa parte que todavía mantienes de la actividad, ¿en qué casos te centras? Ahora mismo yo estoy atendiendo de manera prioritaria los casos de violencia hacia la infancia y la adolescencia. Como sabéis, Canarias tiene el juzgado pionero, el primer juzgado y único en España de violencia contra la infancia y la adolescencia. Yo formo parte de la unidad que atiende a esos niños, a esas niñas y a esos adolescentes. Y eso es concretamente donde está centrado desde hace 4 años mi actividad y también pues mi especialización. ¿Existe mucha violencia infantil aquí en el archipiélago? Bueno, aquí no, en todo el mundo. La violencia hacia la infancia es algo endémico, es algo que, por desgracia, es mucho más... Las cifras son impresionantes, son muy altas, se sabe que esos datos están ahí, pero se revela poco, se visibiliza poco y, por tanto, se oculta mucho. Entonces, bueno, pues es una tarea también pendiente. Pero aquí parece que esto lo vemos como problemas de otros lados
Y parece que aquí hay algo muy residual. No, no, no. Te estás refiriendo a que... A la violencia infantil, por ejemplo, hacia la infancia. Pensamos que ocurre siempre lejos, en otros lados, que aquí no ocurre. Ocurre al lado, mucho más cerca de lo que pensamos. De hecho, el 75% de la violencia ocurre dentro de la propia familia y ocurre en todos los ámbitos, da igual estrato social, estrato o nivel cultural, da exactamente igual. Las cifras son absolutamente homogéneas. Entonces, es más una concepción de cómo vemos a los niños, de cómo los percibimos, de cómo los consideramos y cómo los tratamos, ¿no? Decía Nelson Mandela algo así como que una sociedad se expresa o se retrata por la forma en que trata su infancia, ¿no? Y esto hay que decir que, bueno, no creo que haya ni países desarrollados ni subdesarrollados. Aquí todos creo que estamos infravalorando a la infancia y no atendiendo a sus necesidades en general. ¿Cuáles son los casos que más se ven en el archipiélago, en lo más cotidiano, que es lo más común? ¿En qué te refieres? ¿Al ámbito del instituto o en el ámbito concreto? En el caso de la violencia infantil hacia la infancia. Pues si te hablo de la experiencia del juzgado especializado, que es donde llegan las denuncias, se ven casos de maltrato infantil físico, sobre todo por cuestiones de maltrato físico, emocional y, por desgracia, también nos entra otra forma de maltrato demoledora, que es la violencia sexual hacia la infancia. Tenemos ahora mismo, y esto son cifras reales, nosotros en el registro unificado de maltrato, es decir, que todas las comunidades autónomas tienen que registrar los casos de maltrato, pues resulta que Canarias parece que estamos disparados. No estamos disparados. El problema es que aquí se notifica mucho. Aquí hay una conciencia desde que salió en el año 2024 el protocolo de atención a la violencia hacia la infancia, y ya antes, con la aparición del juzgado, esto ha provocado una especie de efecto llamada, donde la gente, los colegios, los profesionales que contactan con niños en los centros escolares, etcétera, denuncian más, las familias denuncian más. Entonces parece que tenemos más casos. No es que tengamos más casos, es que están más visibilizados. Que esa es la parte buena, que cuando vemos una circunstancia como esta, actuamos. Y en estos casos, ¿quiénes suelen denunciar? ¿Cómo llegan ahí? ¿Algún familiar que se da cuenta de la situación y vence? No sé si hay algún caso también de que el niño le cuenta a la profe, que esto también es muy importante, ¿no? Que pueda ser una persona cómplice, ¿no? Para contarle una circunstancia que estén viviendo de maltrato. Pues efectivamente esto que estás comentando de las denuncias que no vienen directamente de los niños, es decir, un niño no va a ir a una comisaría a poner una denuncia, algo que puede hacer. Según la LOPIBI, cualquier niño puede presentarse, adolescente, en una comisaría a denunciar: me está pasando esto, y va a recibir absoluta protección desde ese momento. Pero la realidad es que se denuncia de manera indirecta. Normalmente vemos muchos casos en el colegio. Antiguamente, o hace un tiempo, antes de que saliese la LOPIBI y antes de que saliesen pues las nuevas un poco directrices, estas cosas quedaban un poco ahí como en el aire, cosas que dice el niño, que hay que aclarar. Ahora no, ahora hay una obligación de ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial en cuanto se tiene noticia de que un niño ha revelado algo así. Entonces los colegios están muy concienciados, llegan muchísimas de esta manera, otras llegan también dentro de la propia familia y muy especialmente en el contexto de separación, divorcios, etcétera, pues donde los vínculos familiares ya están rotos y es, digamos, más... No es tan difícil denunciar, porque esto es muy compleja, la violencia en la familia, cómo se maneja, etcétera, son cosas que estamos dándonos cuenta de que cuando un niño dice que algo de esto ha pasado, es como una especie de terremoto en la familia, ¿no? Donde pues se empieza a cuestionar el niño, nadie quiere verlo porque realmente eso rompe la estructura de la familia. Es muy compleja, por eso hay que entenderla muy bien y conocerla muy bien. Algo parecido también puede ocurrir cuando llega un caso de violencia de género, cuando una mujer decide contarlo, decide denunciarlo. Un camino, ya hemos contado aquí muchas veces desde diferentes ámbitos, Eva, que cuando una mujer da ese paso se inicia un camino complejo y de tener que revisitar muchos aspectos de esa vida, y cuando ya hay violencia física también, pues todo lo que supone, ¿no? El propio aporte de pruebas, ¿no? Y poner un teléfono, por ejemplo, a disposición para ver las pruebas, ¿no? Qué vulnerabilidad máxima en ese momento. Es absoluta. O sea, cuando esto es algo que yo creo que a veces no somos conscientes, ¿no? A veces tendemos a ver una visión muy superficial de lo que implica para una víctima ir a denunciar, porque cuando se denuncia tiene que contarlo todo. Además se lo tiene que contar a muchas personas, se lo tiene que contar a la policía, se lo tiene que contar al juez, se lo tiene que contar a un médico forense, a un psicólogo forense. Tiene que desnudarse.
tiene que contar todo aquello que incluso no solo a ella le hace daño, sino de lo que se siente culpable. Tiene que dar detalles, tiene que dejar ese teléfono móvil para que hagan un volcado, ¿no?, en la policía, y ahí hay de todo. Puede haber cosas que quiera aportar y otras que no. Es decir, bueno, es una situación que realmente hay que estar ahí, hay que... la palabra empatizar, es decir, hay que ser capaz de ponerse en el lugar del otro, de que eso que está haciendo es un esfuerzo. No solo un esfuerzo, que es duro y que eso también está dañando o puede dañar si no se hace bien, por parte de los profesionales, claro. Eva, ¿una se acostumbra a convivir con el dolor, con la muerte, todos los días, además? Bueno, esto es un poco, es digamos, un poco la clave. Cuando haces un trabajo como el que yo hago, es que son todo desgracias. Sobre todo, bueno, pues cuando me dedicaba a la patología forense, por ejemplo, los primeros años de mi carrera, eran casos tremendos, es decir, son situaciones dolorosas, etcétera. Y lógicamente uno tiene que elaborar un mecanismo para disociar un poco su vida personal del trabajo, en el sentido de poner como que son experiencias que le pasan a otro y no te pasan a ti. Claro, ¿cuándo viene lo duro? Pues lo duro viene cuando ocurre algo en tu entorno cercano y te das cuenta, pues, de que esa vulnerabilidad, de que esto es, hoy estoy aquí y mañana no sé dónde puedo estar, pues bueno, pues... pero sí, efectivamente, tiene que haber un pequeño chip, ¿no?, un pequeño clic que te haga en la cabeza cuando te vas a casa e intentar dejar eso atrás. A veces no se consigue, depende. Hay casos que es difícil. Que te llevas, que no te queda otra, ¿no?, que te rumian ahí mucho tiempo. Sí. Si no seríamos de piedra, y tampoco es eso. Quien no es de piedra es nuestra compañera Andrea Pérez. Eva, te la voy a presentar porque siempre nuestras personas luminosas, además de permitirnos aprender con ellas, las sometemos o las invitamos, no sé, a un test final. Pero es inofensivo, creo. Sí. Siempre lo digo para advertir. Por favor, que se me dan muy mal los tests. ¿Qué tal, Eva? Encantada. No te preocupes. Este test hay que responderlo de manera breve. Podemos matizar, ¿vale? ¿Estás preparada? Bueno, depende, a ver qué me preguntáis. Define en 2 palabras tu trabajo. Uf. O en una, no sé qué es peor. ¡Jo, Dios! Me voy a bloquear. Podemos ir pasando y te lo dejamos para el final. Venga, si quieres. Vale, venga. Sí. Vamos a ir a una fácil. ¿Qué animal serías y por qué? ¿Qué animal sería? Un perrito, no sé. Un perrito faldero, algo así. Sí. ¿Qué es lo más curioso o lo que más le suelen preguntar cuando saben a qué te dedicas? Me suelen preguntar sobre todo por los cadáveres, ¿no? Y una de las cosas sí, bueno, sobre todo por los cadáveres, siempre con los muertos, y que si no me da miedo, que si no me da reparo, que si no me da cosa eso de estar abriendo cadáveres, es la pregunta que me suelen realizar. Vaya, no sé. ¿Has visto la serie Muertos, esta que está ahora en Netflix? Ay, sí. Me encanta. Vale. Me encanta, me divierto mucho. Es que está muy divertida, sí, por eso sí. me ha venido la imagen. Me mucho y es como muy... A mí me encanta ese humor. El humor que tienen está muy bien, que la recomendamos. Bueno, ahora las preguntas, todavía que nos queda pendiente, las dejamos para el final, ¿vale? No te preocupes. Las va a hacer la inteligencia artificial, que no sé si sueles utilizarla, te lleva bien con ella, ¿no? Sí, me llevo. Bueno, vamos a escuchar a ver quién se ha acercado hoy. Buenas tardes, soy Dailos. Encantado de conocerte, Eva. ¿Estás preparada? Algo que la gente cree de la medicina forense y no es nada cierto. Bueno, que nos dedicamos solo a ver cadáveres. Eso no es nada cierto. Vemos más vivos que muertos. Un consejo sencillo de salud que todo el mundo debería aplicar. Saber desconectar, saber dejar que nuestra mente quede en blanco en ocasiones y saber respirar. Si no hubiera sido médico forense, ¿qué habría sido? O pintora o física. Un objeto indispensable en su mesa de trabajo. Un muñeco de goma al que poder aplastar y mover de vez en cuando. Eso también es salud, ¿eh? Sí, por eso. Desestresante. Las preguntas de inteligencia artificial se han acabado, muy bien. No sé si queremos retomar la primera pregunta. A ver, definir su trabajo con 1 o 2 palabras. Podemos dejarlo en una frase, si le parece más fácil. En una frase es un enlace entre la medicina y la justicia para que 2 lenguajes se entiendan.
Oye, pues muy bien. Muy al bien, final. mira, me ha quedado bien y mira todo. qué bien Muy y bien. todo. Sí. Firmado y va abajo. Andrea, gracias. A ti. Gracias por acompañarnos. 4:32 hay una tercera canción para conocer a nuestra protagonista. Hablar de los sueños rotos, pero con la versión que canta Álvaro Urquijo. ¿Por qué la has elegido, Eva? Pues la canción de Joaquín Sabina, o por lo menos yo siempre he pensado que yo creo que es de Joaquín Sabina, sí, pues sobre todo porque me une a Madrid, ¿no? Entonces a mí Joaquín Sabina me encanta, sus letras, y en la voz de Álvaro Urquijo pues me gusta mucho porque también, bueno, vuelve a conectar otra vez un poco con mi adolescencia y sobre todo cuando necesito resetearme, volver a situarme. Voy a esos momentos y a esos puntos donde siempre he estado y donde sé que siempre estaré, ¿no? Entonces, de alguna forma, me vuelve a eso. Es lo que hace la música, ¿no? Ese efecto que tiene de llevarte. Médico forense, directora del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas, Eva Bajo. Gracias siempre por la claridad, por la divulgación, por la cercanía también con los medios de comunicación, como ese otro enlace también con la sociedad y por formar parte hoy de nuestra lista de personas luminosas. Cuídate mucho. Vale, por mi parte muchísimas gracias, porque ya solo que te inviten a un programa que se llama así, yo me siento un poco abochornada, pero bueno, Merecido. muchísimas gracias. Cuídate mucho.